Vamos a resolver este ejemplo de diagrama de equilibrio de fases de una aleación totalmente soluble en estado sólido. Tenemos los datos del problema son los siguientes. Nos dicen que tenemos un diagrama de equilibrio de bismuto y antimonio. Nos dan los puntos de fusión del bismuto 271 grados Celsius, mientras que el del antimonio 631 grados Celsius. Además nos dan dos datos más para poder incluir varios puntos más del diagrama de equilibrio. Nos dicen que una aleación del 50% de antimonio comienza a solidificar a 520 y termina este proceso a 350, y que una aleación al 20% de antimonio se inicia en el proceso de solidificación a 400 grados Celsius, formándose cristales con un 75% de antimonio. Bueno, ya veremos que son dos formas de darnos puntos de este diagrama de equilibrio. Bien, tenemos en esta segunda diapositiva, en principio la representación, el diagrama en blanco, donde vamos a trazar el diagrama de equilibrio de esta aleación. Bien, vamos a incluir ya los primeros datos. Nos dicen que el punto de fusión del bismuto y del antimonio son 271 y 631. Como vamos a representar, como tenemos aquí en el eje de abscisas, el antimonio, tenemos aquí abajo, en porcentaje, pues sabemos que a 631, aproximadamente estos serían unos 650 grados Celsius, pues más o menos por aquí, 631, estaría el punto en el que solidifica el antimonio, o sea, en el que solidifica el antimonio puro 100% de antimonio. Aquí, justo aquí, 631, tendríamos ya el primer punto del diagrama de equilibrio. El segundo punto lo obtenemos de la solidificación en estado puro del bismuto, 271 grados Celsius. Tendríamos aquí aproximadamente 250 y bueno, 271 podrían quedar más o menos por aquí. 271 grados Celsius tendríamos el segundo punto de nuestro diagrama. Con los siguientes datos que nos dan, nos dicen que una aleación al 50% de antimonio comienza a solidificar a 520 y termina a 350. Nos están dando aquí dos puntos más, por lo tanto 50%, si nos vamos a la concentración, tendríamos aproximadamente aquí el 50% y tendríamos que dibujar una vertical aproximadamente. Nos dice que empieza la solidificación a 520 y termina a 350. 520, esto sería 550, y esto 20 quedaría más o menos por aquí. Luego tendríamos aquí nuestro nuevo punto. Y termina a 350, aproximadamente. Por aquí el punto. Con lo que ya tendríamos, aparte de los puntos extremos, estos dos puntos. Y finalmente nos dicen que una aleación al 20% de antimonio se inicia a 400, vamos a dibujar 20% de antimonio, y vamos en la vertical, nos dice que se inicia en 400 grados Celsius, justo aquí tendríamos el punto, y en lugar de darnos la temperatura a la que se termina el proceso de solidificación, nos dicen que en este punto, a 400 grados Celsius, se forman un 75% de cristales de antimonio. Pues un 75% tendríamos que venir en la horizontal y buscar, este sería el 70%, y este aproximadamente el 75%. Seguimos por aquí y obtendríamos en el cruce este otro punto, ¿vale?
Por lo tanto, en lugar de darnos la temperatura de finalización del proceso, nos dicen que a 400 grados se forma un 75% de cristales de antimonio, ¿vale? Con lo que tendríamos este punto en la horizontal en lugar de la vertical. Bueno, pues finalmente ya iríamos uniendo para dibujar aproximadamente la curva o el diagrama de equilibrio. Aproximadamente por aquí. Bueno, estamos haciéndolo a mano alzada. Y bueno, este aproximadamente sería el diagrama de equilibrio de fase de bismuto-antimonio. Esto sería todo fase líquido, esta sería fase líquida más sólida y aquí tendríamos la fase sólida. Bueno, lo que queríamos comentar también es la forma de darnos los datos. Como ya hemos dicho, aquí en principio nos han dado el dato de 520 grados Celsius, inicio del proceso de solidificación y termina a 350. 520, que sería aquí, os he dicho anteriormente, 520 hasta 350. Pero en lugar de esto, podrían habernos dado los datos de esta otra forma, dándonos un punto de inicio del proceso o de finalización del proceso de solidificación y diciéndonos el porcentaje de cristales de concentración del metal que tenemos aquí abajo, ¿vale? Por ejemplo, nos podrían haber dicho que en el inicio del proceso de solidificación, pues aproximadamente a los 520 grados Celsius, pues tendríamos un porcentaje en cristales, tendríamos que venirnos para acá y luego irnos hacia aquí abajo y nos podrían haber dicho, por ejemplo, que el porcentaje, de aquí, el porcentaje, que serían aproximadamente unos 90% en antimonio, nos podrían haber dicho, en lugar de temperatura inicio 520, finalización 350, pues que la temperatura de inicio era de 520 y el porcentaje en ese punto de formación de cristales de antimonio es del 90%. Esto sí que nos lo han dado en el segundo, en este otro dato. Nos han dicho que al 400 grados Celsius se forman cristales en un 75% de antimonio. O sea, nos habían dicho que a 400 aquí se forman un 75%, como vemos aquí, de antimonio. Aquí también nos podrían haber dicho que el inicio del proceso de solidificación empieza a 300 y termina, pues, perdón, a 400 y termina aproximadamente a unos 300 grados Celsius. Bueno, son dos formas, queríamos verlo con este ejemplo, dos formas de darnos puntos dentro de, bueno, pues de nuestro diagrama para poder trazar, una vez que tengamos estos puntos, poder trazar el diagrama de equilibrio de fases de la aleación. Por lo tanto, tenemos ya el diagrama de equilibrio, que es el que hemos trazado en esta diapositiva, y a partir del, bueno, pues el diagrama de equilibrio real, no este aproximado que hemos dibujado a partir de los puntos que nos ha dado el enunciado, pues vamos a partir de este de aquí, vamos a resolver el apartado B. Nos dice que tenemos una aleación al 40% en antimonio y nos piden que indiquemos las fases presentes en el proceso de enfriamiento desde 600 hasta la temperatura ambiente. Bien, pues ya partimos de este real, nos están diciendo que tenemos una concentración o una aleación con un 40% de antimonio y nos piden que pues, estudiemos el proceso de solidificación desde los 600 grados Celsius hasta la temperatura ambiente. Bueno, pues aquí en el dibujo tenemos solo mostrado hasta 200 grados Celsius, pero bueno, la temperatura ambiente se entiende que estaría por debajo y bueno, el proceso de todas formas no presenta variación desde estos 200 grados Celsius hasta la temperatura ambiente. Bien, pues podríamos decir que
una vez que empezamos a enfriar desde los 600 grados Celsius, iríamos bajando hasta aproximadamente este punto, estaríamos más o menos a unos 490, no llega a 500, 490 grados Celsius, y la fase presente justo en este intervalo desde los 600 a los 490 es fase líquida. Justo desde este 490 hasta aproximadamente, podemos mirar aquí, pues unos 325 grados Celsius, estaríamos por encima de los 300 grados Celsius, estos que están marcados aquí, pues disponemos de, o coexisten, tanto la fase líquida como la fase sólida. Y a partir de los 325 para abajo, incluso menos de 200 hasta la temperatura ambiente, pues estaríamos hablando de una única fase, la fase sólida. ¿Vale? Pues bueno, este sería el proceso de evolución de las distintas fases dentro del enfriamiento de pues, una aleación al 40% en antimonio. Nos piden también que dibujemos pues, la curva de enfriamiento. Tendríamos que representar aquí en función del tiempo y aquí en función de la temperatura en grados Celsius la curva de enfriamiento. A dibujarla, pues partiríamos de unos 600 grados Celsius, estaríamos hablando más o menos por aquí, unos 600 grados Celsius, hasta unos 490, estamos hablando por aquí, 490 grados Celsius, y pues este proceso continúa hasta 325 grados Celsius. Bueno, pues con estos datos podemos decir que empezaríamos fase líquida, todo esto sería fase líquida, desde los 490 hasta los 325 sería fase líquida más sólida, y finalmente desde aquí hasta la temperatura ambiente sólido. ¿Vale? Pues esta sería la curva de enfriamiento desde los 600 grados Celsius hasta la temperatura ambiente. Bien, nos vamos al apartado C, nos preguntan lo siguiente, nos dice que en concreto cuáles son las fases y composición presentes a 450 grados Celsius en esa aleación, esa que hemos visto, al 40% de antimonio. Bueno, pues podemos resolverlo directamente aquí. Nos iríamos unos 450, estamos hablando de que nos están pidiendo justo en este punto pues en la composición tanto de la fase líquida como la fase sólida, que ya dijimos que coexisten en este punto, precisamente en todo este intervalo, y bueno, la composición tanto de bismuto como de antimonio justo pues en este punto de concentración y además en tanto la fase sólida como la fase líquida. Nos está preguntando qué porcentaje de fase líquida, qué porcentaje de fase sólida y qué porcentaje de cada uno de los componentes en la fase líquida y en la fase sólida pues, están presentes. Bueno, vamos a resolverlo. Bueno, en principio, para calcular pues el porcentaje de antimonio y de bismuto en la fase sólida, tenemos que aplicar apartado C, aplicar la regla de la horizontal. Bueno, esta regla de la horizontal nos dice que para calcular pues, el porcentaje el porcentaje de antimonio en el sólido tendríamos que lanzar una horizontal, tal como tenemos indicado aquí en verde, y justo donde corta aquí, tendríamos que leer la concentración, serían aproximadamente unos 77% de antimonio, con lo cual decimos que en el sólido, tenemos que recordar que esta es la línea de solidus y esta es la de liquidus. Luego en el corte con la línea de sólido, esta de aquí,
¿vale? Podemos leer directamente y decir que en el sólido hay presente un 77% de antimonio, por lo tanto el resto, pues, aproximadamente un 23%, es bismuto. Mientras que en el líquido, según esta misma regla de la horizontal, tendríamos que venir aquí, leer justo en el corte con la línea de líquidos, nos iríamos hacia abajo, y aquí la concentración, pues podríamos decir que es aproximadamente un 30% de antimonio. Pues iríamos aquí, y por esta misma regla de la horizontal, diríamos que tenemos un 30% de antimonio, por lo tanto el resto, un 70%, es bismuto, ¿vale? Pues esta sería la composición presente en cada una de las fases que se obtienen. Ya hemos dicho, la composición por la regla, por los componentes, por la regla de la horizontal. Y finalmente las fases que se obtienen por esta otra regla, la regla de la palanca. Vale, pues aquí tendríamos que distinguir entre la fase líquida y la fase sólida. Tenemos que calcular las dos. ¿Y qué dice pues la regla de la palanca? Bueno, la regla de la palanca dice lo siguiente: en porcentaje, para calcular tanto el porcentaje líquido como sólido, tendríamos que coger directamente toda esta distancia. Este sería C alfa, la concentración en el sólido, y esta concentración en el líquido. Tendríamos que coger este valor en los dos y pues tendríamos que coger el valor contrario de la palanca, por eso se denomina el valor de la palanca o el brazo inverso, diciendo que si queremos calcular el sólido, ¿vale?, el porcentaje en sólido, tendremos que coger el brazo líquido, ¿vale? Pues entonces en el sólido, justo aquí, tendríamos que coger el brazo líquido, Cl menos C, la concentración justo en este punto. Esta es la concentración C sub 0, la concentración de la cual estamos calculando pues, el porcentaje en líquido y sólido, y es pues, un dato que nos está dando el problema. Este de aquí, concentración al 40%. Nos están dando aquí C sub 0. Bien, como decimos, aquí tendríamos que coger el brazo inverso, el que va de la concentración inicial al líquido, para que sea positivo. Este de aquí. Tendremos que coger C sub 0 menos Cl, y en el líquido, justo en esta parte de aquí, para calcular el porcentaje en líquido tendremos que coger el inverso, este de aquí, ¿vale? C alfa menos C0. Bueno, pues vamos a calcularlo. C alfa, hemos dicho que son 77%, C0, que es un dato 40%, 77 menos 30%. Luego aquí tendríamos un porcentaje líquido calculando del 78,72%. Mientras que el sólido, sustituyendo, tendríamos 40 menos 30 partido, este es fijo, 77 menos 30%. Total 21,27%. Tenemos, por lo tanto, un total del 100% de las dos fases, líquido y sólido. Bien, en esta fase líquido hemos dicho que tenemos un 30% en antimonio y un 70% en bismuto, y en esta fase sólida, que forma un 21,27%, tenemos un 77% de antimonio y un 23% de bismuto. Podemos utilizar una comprobación, la siguiente. Tenemos inicialmente, justo en este punto, una concentración del 40% en bismuto.
en antimonio. Pues vamos a comprobarlo. Diríamos que si partimos de un 70% de líquido, en líquido tenemos un 78,72%, o sea, 0,7872 de líquido por, en este líquido tenemos un 30% en bismuto, 0,3, más dentro del sólido, que se forma un 21,27%, 0,2127, por, y en este sólido tenemos un porcentaje del 77% en antimonio. Si hacemos los cálculos, obtenemos un 0,4 o lo que es lo mismo un 40% en antimonio, que es el dato de partida. Si hacemos lo mismo con el bismuto, tendríamos 0,7872 por, aquí tendríamos 0,7 de bismuto, más 0,2127, en el sólido tendríamos un 23% en bismuto. Nos saldría un 0,6 o lo que es lo mismo, un 60% de bismuto. Podemos utilizar esta estrategia para calcular y comprobar que efectivamente los resultados son los correctos. Bien, pues con esta última comprobación, pues terminamos, le damos por resuelto el ejemplo.